ser una ciudad segura. Y eso significa eventos como este. Es decir, que tengamos la capacidad de adaptar nuestra oferta en las medidas preventivas que sean necesarias para poder seguir trabajando. Que esto no se pare más. Y luego, desde luego, tenemos, debemos y somos ya un destino sostenible. Buscamos una vacuna hace mucho tiempo, la tenemos, pero hay otra pendiente, que es contra el miedo. Por tanto, actos como el de hoy también son una suerte de vacuna contra el miedo, ¿no? A favor de la esperanza. La mezcla, el contacto, viajar ha de ser algo irrenunciable, o estaremos construyendo una distopía, ¿no? Un mundo que no merecerá la pena vivirlo. Podemos llegar a todo el mundo, decir que queremos ser neutro en carbono, pero la ciudad de Valencia ya está preparada para poder aspirar a ese objetivo. Y este intenso trabajo ha dado, yo creo, importantes frutos. Convertir a Valencia en la primera ciudad del mundo que calcula la huella de carbono de la actividad turística, y el desarrollo de la tecnología que os ha explicado Juan Luis, y que en definitiva es una potente herramienta que nos permite tomar decisiones para hacer realidad el sueño de la neutralidad en carbono. Se está haciendo una labor por descarbonizar la actividad y, lógicamente, por el cambio climático, buscando ese nivel de emisiones cero en el menor plazo de tiempo posible. Y nosotros lo que hicimos, con un equipo formado con tres patas, la Administración Pública, Ayuntamiento de Valencia, empresa privada, Fundación Trinidad Alfonso y un club Correcaminos, seguir posicionando a Valencia como un destino seguro para ejercer deporte. Y la realidad es que un evento para nosotros es una pieza fundamental para cumplir nuestra misión. Nosotros tenemos algo más de 30.000 empresas asociadas, muchos sectores, diferentes áreas de actividad, y necesitamos crear espacios de entendimiento para generar esa confianza que permita cumplir esa misión. Es la primera vez que la UGT celebra su congreso desde la reinstalación democrática fuera de la ciudad de Madrid. Apostamos por Valencia por diferentes razones. Fundamentalmente una también por la propia calidad del Palau, ¿no? Valencia ha sido designado Valencia Capital Mundial del Diseño 2022, pero nosotros ya hemos empezado. Creamos nuevos congresos junto con el Palacio de Congresos, que es una de nuestras sedes. Hay un congreso de moda sostenible y hay un congreso de políticas de diseño políticas que antes no existían, por lo cual es una gran oportunidad también de abrir a otros mercados, sectores y buscar estos aliados fuera para que tengamos esta visión conjuntamente. Con lo cual tenemos que seguir trabajando bien, pero ser conscientes de que somos un evento profesional, es uno de los sitios más seguros del mundo, y creo que es un mensaje que tenemos que transmitir a todo el mundo porque hemos hecho los deberes o habéis hecho los deberes.